Bien. Entonces ahora, hermanitos, vamos a hablar sobre el su, ¿no? Uno de mis hermanos decía, seguro universitario, decía. Seguro social universitario. Eso. Ya. Si se fijan en su documento de su, el su es el documento constitutivo del movimiento familiar cristiano. El su nos dice en letras y en palabras lo que vivimos en nuestra espiritualidad conyugal, es decir, y lo que nos impulsa a trabajar por otras familias, es decir, nuestro carisma. Es el carisma del MFC. El su no es el reglamento ni el estatuto. El reglamento y el estatuto ayudan a la estructura, ¿no? Y a las formas de planificar y cómo vamos a trabajar. Pero el su es en palabras, en incisos y en letras, lo que vivimos Chayo y yo en nuestra espiritualidad y por qué estamos aquí trabajando por otras familias. Nuestro carisma. Ahora, el su no fue creado por una sola persona. Fueron creados en todo ese transcurso, han visto, ¿no? Esa cronología que vimos, ¿no? Ha ido creándose el su y adquiriendo el contexto que existe en ese momento, ¿no? Entonces el su se ha contextualizado. Jamás se modifica. Nuestro trabajo siempre va a ser trabajar por las familias. Luego vamos a escuchar las palabras del Padre Pedro, donde nos dice, nuestro trabajo es trabajar por las familias. Entonces, ese es el su. No podemos aprendernos de memoria como el estatuto, porque ahorita si alguien me pregunta algún aspecto del estatuto, yo le digo qué inciso y qué parte, porque me gusta aprenderme las cosas de memoria, pero esto no puedo aprendérmelo de memoria, esto tengo que vivirlo. Y cuando yo lo viva y lea cada inciso del su, voy a poder decir, sí, esto se refiere a esto. Si no lo vives, no lo entiendes. Esa es la frase. El su hay que vivirlo antes que entenderlo. ¿Ok? Hoy lo vamos a intentar entender desde su vivencia de ustedes y desde la vivencia del Padre Pedro durante toda la historia y sobre todo en un documento que él dejó en 1998, 50 años después de la fundación del MFC en Argentina en el 48. Es decir, se estaba celebrando el 50 aniversario del MFC. El Padre Pedro ya estaba en la casa de retiro, ¿verdad? Estaba en la casa de la Santa Cruz, ya descansando. No descansó mucho tiempo, el 96 recién llegó. El 98 se festejó el 50 aniversario y está ahí el Padre Pedro y da la homilía, ¿no? Da la homilía, así se dice, la misa, y en esa homilía les dice, este es mi testamento espiritual. El Padre Pedro se está despidiendo del MFC y le está dando ciertas directrices en qué tiene que trabajar el MFC en el futuro. Y van a ver que habla de nosotros en este momento y habla de MFCistas más allá de este momento, en su aspecto visionario que él tenía. Entonces él agarra el su y lo retuerce y les dice, MFCistas, ¿qué está pasando con esta parte de su carisma? ¿Lo están viviendo? Y vamos a escuchar sus palabras. Bueno, el contenido del su tiene 3 acápites: su ser, su vida y su acción. Por eso es su, que parece una canción de reggaetón. El ser explica un poco lo que es la mística, los objetivos y las características del movimiento familiar cristiano. Su vida, ¿no? Habla sobre el proceso de crecimiento del MFC, la metodología de ese proceso, ¿ya? Es decir, cómo creció, el espíritu de la formación en el MFC, el ciclo básico de formación, la organización y las estructuras, es decir, cómo estamos organizados para convertirnos en una comunidad apostólica, porque primero somos pareja, y primero somos una pareja que necesita ayuda, y no nos va a ayudar el doctor, el farmacéutico, nadie. El único que nos puede ayudar es otra pareja que vive cosas iguales a las nuestras. Y para eso nos formamos. Y para eso vamos creciendo de a poco y nos convertimos en esto que estamos ahorita, en una comunidad apostólica. De aquí van a salir personas que van a ir a trabajar más por las familias, más inspirados.
inspirados en su fundador, inspirados en Jesús e inspirados en el carisma del MFC. El otro acápite del MFC es su acción apostólica. Los puntos son sus necesidades, la acción pastoral, la perspectiva familiar que tiene el MFC. ¿Se acuerdan, no? Vaticano II, antes de Vaticano, la familia tenía otro enfoque. Después del Vaticano II aparece otro enfoque de la Iglesia para con las familias. El MFC y la familia incompleta. Hoy, y hace mucho tiempo, yo he preguntado a mis estudiantes, ¿pero tienes que hablar con tu papá, con tu mamá? No, ninguno vive conmigo, está en España. Familia incompleta. No solo sucede porque el hombre se va, sucede porque ambos se van y dejan a un niño con el tío o con la abuela. Siguen siendo familia. Tenemos que trabajar en esa familia. Y esto ya lo pensaba el padre Pedro. Y hablar sobre la nueva evangelización. ¿Y cuál es la nueva evangelización? Lo interesante es que esa nueva evangelización se basa en el Evangelio de Jesús, en el mensaje que Marquitos ayer nos traspasó a nosotros, ¿no? De lo que Jesús quería para la iglesia. Ya no era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Era acoger y buscar al que más necesita y perdonar 70 veces 7 al que te pide perdón. Pero a veces a los hermanos acá nosotros les decimos, no, hermanito, usted no cumplió con esto, así que usted no puede trabajar. Siendo que la nueva evangelización es aquella evangelización en la que nosotros abrimos los brazos para que el que quiera venga con nosotros. Luego habla sobre la solidaridad, que tiene ese aspecto también. Ahora veamos, ese es otro contenido estructurado de otra manera. Vamos a hablar sobre su ser. Estamos hablando del MFC, del Movimiento Familiar Cristiano Católico. Ay, ¿cómo agita Potosí? Dice el padre Pedro en ese 50 aniversario, yo como abuelo puedo decir cómo era la familia, no sé si les tapo a ustedes, les tapo, ¿no? Cómo era la familia en aquel entonces, cuando el Espíritu Santo nos inspiró a mí y a los primeros MFCistas para fundar este movimiento. Él está hablándole a los MFCistas en el 50 aniversario. Y ahí nosotros vamos a descubrir por qué se fundó el MFC. La familia en el 48 era infinitamente individualista. Qué pena, pero sigue siendo individualista. Sálvese quien pueda, dice el padre Pedro. Yo pienso en la familia del 48 y había mucha lepra. Y si no en los cuerpos, ciertamente en los corazones. Cuando se funda el MFC fue para rescatar al varón. Es lo que dijimos, ¿no? Más antes. Las madres le dijeron, padre, ¿puede usted hablar lo mismo pero que escuchen nuestros esposos? Entonces el MFC se funda para rescatar al varón, que estaba tirado hacia afuera y dejaba a la mujer y a las cosas de adentro, que era para formar seres humanos. Es decir, la familia era para formar seres humanos, no era una fábrica de máquinas, de edificios. Eso dice el padre Pedro. Hoy, por suerte, el hombre ha cambiado. No será mucho, no tal vez en todas las familias, pero en ese entonces el hombre solo trabajaba. Llegaba, traía dinero y la mujer se batía por todos los problemas emocionales y de educación de los hijos. El hombre no. Muchas veces ni emoción había, ¿no? Seguro ustedes han tenido papás que difícilmente era darle un abrazo al hombre. ¿Por qué? Porque este hombre no se besa, ¿no? Yo he tenido abuelos así, bien malos, ¿no? Hombres no lloran, ¿no? Y de esa era la familia que existía en el 48. Y por eso las madres le dicen, las mujeres le dicen, padre, ¿puede hablarles a nuestras esposas? ¿Por qué? Porque él era un cielo cuando hablaba. Porque él pensaba en la espiritualidad conyugal, porque él pensaba en la iglesia doméstica. Y una iglesia doméstica es donde todos comparten y nadie está a la cabeza. Ahora, si el MFC no defiende la familia, dice, no hay otra institución que sea tan militante, ¿no? Ahí habla del Opus Dei, que tiene también su objetivo, pero el MFC es específico, que hace uso de los medios de la divina providencia, y eso ha suscitado en nuestros movimientos. El MFC trabaja para las familias, está especificando, no trabaja para otra cosa. Y él dice, la señora Llorente, estas son las frases que dice ella, la señora Llorente, se acerca al padre Pedro después de que acaba la conferencia sobre la Virgen de Fátima
y donde habla de la familia de él y le dice, qué lástima que nuestros maridos no pudieron escuchar. ¿No podríamos hacer una charla de la que participen también ellos? Estamos hablando antes del 25 de noviembre. Mesecitos, ¿no? ¿Por qué no nos ayuda y transmite eso a nuestros esposos? Y el padre Pedro sin dudar dice, sí, se metió. Hay que meterse. Si Jesús no se hubiera metido con nosotros, ¿dónde estaríamos? Eso lo dice el padre, no lo digo yo, no le estoy dando énfasis yo. El padre se está acordando de ese entonces, cuando ellas le pidieron, y él dice, si Jesús no se hubiera metido, ¿dónde estaríamos entonces? Se metió y ya saben cómo terminó el Viernes Santo. Se metió, hay que meterse. Uno de los fundadores del MFC, no de los fundadores, sino uno de los primeros MFCistas acá en Bolivia, el don Felipe, ¿cuál es su apellido? Mañana le estamos haciendo un homenaje póstumo. El MFC como institución le está haciendo un homenaje póstumo. Don Felipe es un ejemplo de meterse. Don Felipe ha creado comunidades en el Torno, en Santa Marta, en varios, Puerto Rico también hay una comunidad por allá, ¿no? Él iba al lugar donde vivía o la gente cerca y se entraba a las casas. ¿Cómo están, hermanitos? ¿Qué están haciendo? ¿Están casados? ¿Quién está bautizado? ¿Quién no? Y se movía para que terminen siendo bautizados, para que se casen y crea comunidades, construyó capillitas. No le estoy diciendo una capilla, no, un pabuichito, pero no una capilla. Era un lugar dedicado a Dios. Se metía. El padre Pedro acá nos está diciendo que hay que meterse, y él se metió. Don Felipe es digno ejemplo del carisma MFCista, del su. Don Felipe no se lo aprendió de memoria, pero su vida es el ejemplo del carisma MFCista. El padre Pedro dice, hay que meterse. El padre Pedro le pone una denominación a movimiento familiar cristiano. Dice, hay que darle énfasis a la M y ponerle matrimonio. Lo más importante en mi vida es mi matrimonio. De nada sirve que yo venga solo acá a dar conferencias, ¿no? Y mi esposita en la casa. Sabiendo que para prepararnos todo el grupo, sí o sí tenemos que quitarle el espacio a nuestra esposa y también las parejas que tienen hijos a sus hijos, ¿verdad? Entonces, lo importante es el matrimonio. Si tu vida matrimonial no está bien, como estábamos conversando con el hermano, no puede un hermano separado dar cursos prematrimoniales, ¿no? Tal vez estará bien preparado, pero en ciertos temas sí. Es como Chayo y yo, cuando estábamos comenzando a dar cursos prematrimoniales, habían temas en que ella y yo nos instigábamos y decíamos, ¿por qué vamos a dar ese tema si no lo vivimos? Tenemos que primero mejorar nuestra vida matrimonial. Por eso el matrimonio es lo más importante para nosotros. Luego vienen las charlas, las conferencias o nuestro lugar en la estructura del MFC. Primero es nuestro matrimonio. El padre Pedro dice, la F del MFC debe ser de felicidad, porque nosotros ofrecemos felicidad. Porque la felicidad que yo tengo con mi esposa la transmito a ustedes, con mis hermanos en Luz de Cristo, así se llama nuestro equipo, igual lo transmitimos, compartimos felicidad. Esas son palabras del padre Pedro. Y la C, dice, de MFC, es que tiene que ser católica. Antes, en el 52, cuando el doctor Jerzy lo defiende el nombre del movimiento familiar cristiano, no se tomó en cuenta la palabra católico, ¿verdad? Pero después ha ido cambiando, ¿verdad? El latinoamericano y así llama, ¿no? Movimiento familiar cristiano católico. Nosotros también somos católicos. Pero el padre Pedro en el 98 ya dice, somos católicos. Es decir, él pensó mucho más antes que nosotros para aumentarle lo católico a eso. El carisma del MFC es este. No pretendamos hacer congregación mariana ni apóstoles de la oración. El nuestro es un carisma sacramental. El matrimonio es un sacramento, ¿verdad? Es el único movimiento u organización laical que puede decir que trabaja exclusivamente para enfrentar un sacramento, para vivir la espiritualidad de un sacramento. El padre Pedro le pone énfasis a eso. Dice, podrán decirlo por el bautismo o por el sacramento de la confirmación. Esos son genéricos. Lo nuestro es específico. El matrimonio. Jesús está allí.
Jesús quiere conquistar al mundo a través del amor. Y si nosotros estamos acá, ¿y por qué tanto José Luis dice, nosotros? Es que yo tengo que hacer prevalecer mi vida matrimonial ante todo. Si nosotros estamos acá es porque yo le tengo amor a mi esposa. Y gracias al amor de mis hermanos, que en algún momento, así con el dedito nos tocaron, estamos bien mi esposa y yo. No sé si mañana estaremos bien, pero hoy, en este momento, sé que existe amor entre nosotros. Y sé que los hermanos que están a nuestro lado y que nos han empujado, así con un dedito, no ha sido gran cosa, pero eso nos ayudó y ha sido por amor. Por amor viene y te saluda un MFCista. Por amor, porque existen lazos de amistad en los grupos. El carisma del MFC, dice, tiene que estar bruñido con la chapa brillante en los hogares. El padre Pedro Richard dice, la chapa brillante. Es decir, en tu hogar tiene que decir matrimonio, pero esa placa tiene que estar pulida y brillando. ¿Y cómo la pulimos y cómo la hacemos brillar? Respetando a mi esposa y mi esposa respetándome a mí, amándonos el uno al otro. Primero eso tiene que estar brillando antes de venir acá al equipo y hablar cosas que no vives. Y dice que matrimonios felices formen MFCistas para este milenio. Si los hermanos, ¿no?, del grupo de impulsor, ¿no?, son matrimonios felices, van a estar inspirados y van a crear parejas felices y van a ser MFCistas para el próximo milenio. Solo en la felicidad de su hogar, ahí nace de nuestra espiritualidad. No hay otra cosa que nos inspire. Creo que desde un primer momento se sabía lo que descubrieron, que era la espiritualidad conyugal. ¿Y que hay que ayudar a los demás? Jesús no les dijo a sus discípulos que construyeran asilos, escuelas u orfanatos, pero sí que llevaran la buena nueva. Qué difícil es para nosotros llevar la buena nueva. Qué difícil. ¿Por qué? Porque somos individualistas. Él dice, ¿no?, en el 48 la familia individualista. Ahora seguimos siendo. Nos cuesta comprometernos. Queremos ofrecer otras cosas. Queremos ofrecer charlas de liderazgo. Tenemos buenas ideas. Pero no mejoramos primero nuestra vida conyugal. Sucede, hermanos. Hay hermanos MFCistas que vivimos así. Estamos mal en pareja, pero queremos mostrar otra cara a los hermanos. Eso no va a funcionar. Su vida. Hemos hablado sobre el ser del MFC. Si se fijan en el primer acápite, habla sobre eso, sobre el carisma. Y el carisma se basa en la espiritualidad conyugal, porque fue eso lo que impulsó a que el MFC nazca. ¿Verdad? Que el hombre esté junto con la mujer para todo lo que tiene que ver con la familia. Se logró eso. Pero ahora hay que ver cómo se desarrolló el MFC. Y eso lo vemos en la parte del de su vida. Las primeras familias. Muchos matrimonios, ahí nos cuentan un poquito sobre cómo se creó el logo del MFC. Es decir, su vida, cómo fue formándose la identidad del MFC. Ahí hay unas parejas que ellos crearon el logo, lo compartieron. El florecimiento sucedió en Montevideo, ¿verdad? El padre Pedro es exiliado y de Montevideo se va a varios países en Latinoamérica, ¿no? El método ver, juzgar y actuar se mejora y se acomoda a la vida familiar, porque el método ver, juzgar y actuar nació para los jóvenes, que no eran parejas, ¿verdad? Eran solo varones o mujeres, obreros, que necesitaban ser salvados, que necesitaban dejar de recibir certificado de bautismo de ateo. Entonces el método ver, juzgar y actuar también se acomoda en el MFC. Entonces esa es parte de su vida, de su desarrollo del MFC. Ahora, de nada hubiera sucedido si no estuviéramos cerca de la iglesia. Cuentan acá algunos sacerdotes que los grupos de Nazaret, desde ese tiempo, empezaron a acercarse más a los sacerdotes, a pesar de que no había Vaticano II todavía. Ahora nosotros llegamos con toda confianza. ¿Cómo está, padre Gustavo? Pues estamos como en la casa, padre, Antes no podías hacer eso. Antes del 48, antes del Vaticano II, no. El padre era santo, ¿no? Y era alejado. Solo podías hablar con él en el confesionario. Recibías tu penitencia y terminaba esa relación de religioso y laico. Los grupos de Nazaret cambiaron eso.
estábamos sentados así, los grupos de Nazaret, yo estuve en el 48, estábamos sentados y el sacerdote estaba aquí a mi lado y hablábamos sobre la vida matrimonial, con el sacerdote a nuestro lado, al mismo nivel que el laico, más cerca de la iglesia. Y hoy, ¿por qué tenemos que alejarnos de la iglesia? Si la iglesia ha sido la que ha ayudado a que crezca la vida del MFC. Conversión de los varones, ya sabemos. Las esposas pidieron auxilio porque ese varón no estaba inmiscuido en la vida familiar. Se convirtieron los varones. Hoy tenemos otra forma de pensar, ¿verdad? Servicios y anhelos. Bueno, esto habla sobre cómo los MFCistas querían crear hogares, querían crear servicios para personas separadas, no sé. Es decir, existen esos anhelos. Son buenos anhelos, es cierto. Nosotros quisiéramos crear tal vez un lugar donde se acojan a personas con depresión, ¿no?, dentro de la familia, ¿no? Pero de nada sirven esos proyectos si no trabajamos primero en nuestra vida familiar. Vida parroquial. El MFC, acá cuenta un padre, cómo los grupos de Nazaret en su equipo, después de haber sido fundado, se proliferaron. Llegaron a ser 8 grupos en menos de un año. Pero como no había muchos sacerdotes, ¿ya?, no trabajaban muy seguido con la parroquia. Entonces, ¿qué pasó? Esos grupos empezaron a desaparecer. Y eso sucede en todos los países. Si no trabajas dentro de una parroquia, ¿no tienes el apoyo del sacerdote. Y eso va a hacer que el grupo, que el equipo desaparezca. Tenemos que estar cerca de una parroquia. Nosotros, Luz de Cristo no nació bajo una parroquia. Pero cada uno de los miembros tiene su parroquia. Y trabaja en su parroquia. Y lleva el MFC a su parroquia. Solo Chayo y yo tal vez no tenemos parroquia. Tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que buscar, es nuestra tarea. Ahorita no lo estamos haciendo porque estamos metidos en este proyecto, pero ya nos dimos ya la tarea. Ya estamos chequeando qué parroquia ir, qué padre, tal vez regresar a mi parroquia, no sé. Pero es una tarea para nosotros. Y es una tarea para todos los de la membresía. Sin parroquia no somos nada. Si somos católicos y la parroquia es católica, entonces mejor nos juntaremos con, no sé, Alianza Francesa. No, nada que ver, otro objetivo. MFC siempre renovado. El MFC ha renovado todas esos encuentros que vimos, ¿no?, en el 56, 79, todos los AGLA, todos esos, hacen que el MFC renueve, pero renueva su visión de trabajo. El Vaticano II le instó al MFC a trabajar afuera, con la sociedad, a inmiscuirse en problemas de la sociedad, pero muchas parejas estaban reacias a eso. No, el trabajo es con la familia. Suficiente que nosotros estemos bien. No nos metamos con los problemas sociales. Eso pensaban. Y hasta ahora piensan así muchos. Pero tiene que renovarse eso. Y hay que reforzar la vivencia espiritual. ¿Y eso quién nos va a ayudar? Simplemente nuestro asesor eclesial o nuestro trabajo en la parroquia. Participar de la misa, todo lo que tenga que ver con nuestra espiritualidad. Documentos de la iglesia. Aquí el padre Miguel Buena, él lo conocía, el padre Pedro Richard, él cuenta, es un libro sobre la historia de su parroquia, ¿ya? Y cuenta cómo lo conoció al padre Pedro Richard y cómo él llevaba a cabo el trabajo con los grupos de Nazaret. Allí en sus propias palabras dice, los temas que eran tratados en los grupos de Nazaret consistían en los estudios de la encíclica Cástico Nubi. El padre Pedro Richard jamás se separó de su congregación. El padre Pedro Richard siempre fue religioso y siempre fue, aceptaba lo que mandaba su congregación y la iglesia. Hace un buen tiempo un hermano MFCista nos pregunta, ¿qué es sínodo? Si eres católico tienes que conocer los documentos de la iglesia. No, nosotros vamos a hacer nuestro proyecto, pero tienes que trabajar bajo esta encíclica, bajo esta carta de exhortación. No, nosotros tenemos que obedecer al latinoamericano. ¿Y de dónde pues nace eso? Nace de la iglesia. Desde sus comienzos, el padre Pedro, en los grupos de Nazaret, hablaban sobre la encíclica Cástico Nubi. Y ahora, ¿cuántas encíclicas tenemos? ¿Cuántas cartas de exhortación tenemos? En mi mochila yo tengo ahorita Leticia, ¿no? Amor y Leticia. ¡Qué hermoso es! Y el otro día una hermana pregunta en un grupo que fuimos a visitar, habla sobre la viudez, ¿no? Sobre el fallecimiento. Una hermana en Camire perdió a su hijo hace poco. ¿Cómo voy a consolar yo a una hermana si no conozco lo que la iglesia habla sobre lo que es el duelo? El asesor me puede dar unas luces,
Pero si hay una carta que habla sobre eso y viene de la iglesia, ahí pues tengo que encontrar la respuesta. No en órdenes del latinoamericano, no. Van a haber algunas luces. Pero ¿por qué no irnos al documento original? Comenzando desde la Biblia, ¿no? Desde la palabra de Dios. El método inductivo, eso es lo que estábamos hablando hace rato. Les dije, ¿no ve? Hay un método, y ese es el método que el padre Pedro Richard instauró. Y fue original, hacer las cosas desde abajo. Inductivo. Luego recién a lo general. Primero de lo particular. Hay otra forma también, podemos hacerlo de general o particular, pero eso es cuando sucede, cuando viene el latinoamericano y le dice, van a hacer talleres formativos y van a hablar sobre estos 3 temas y no se salen de ahí. Eso se llama deductivo, ¿no? En cambio, cuando nace de ustedes, ¿por qué? Porque estamos en este taller, porque en Cochabamba, en el retiro en Cochabamba, ustedes pidieron formación. Ahí están, ¿no ven? El tríptico, cuáles son lo que se pide. Y entonces, este método lo seguimos aplicando, es inductivo. Y ahí habla sobre la encíclica. Es interesante esto, hay que darle énfasis. El método ver, juzgar y actuar, el padre Joseph Carlin, ¿se acuerdan? ¿No? Lo creó en 1905, en 1926 ya lo tenía bien acomodado. Recién en el 61, el Papa Juan XXIII agarra el método ver, juzgar y dice, esto lo vamos a usar en la formación de los laicos para el apostolado. Lo que nació del laico, del individuo, el Papa Juan XXIII dice, lo vamos a usar para formar al laico. Ellos se habían lanzado órdenes episcopales para que se creen los grupos de acción católica. 1860, 1905, pero no funcionaba porque venía de arriba. Pero como el método ver, juzgar y actuar nació desde nosotros, eso sí resultó. El MFC tiene que ser fecundo, dice. Esto es cómo nosotros tenemos que hacer proliferar, hacer florecer al movimiento familiar cristiano. Tiene que haber una transformación apostólica. Hablamos, ¿no?, de la transformación apostólica del padre Pedro Richard. Hablamos más o menos cómo es nuestra transformación apostólica como pareja, ¿no? Y nosotros tenemos que transformar igual, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que vivimos. Tal vez en algún momento funcionó que 4 o 5 parejas manejen el MFC. Pero no ha ayudado mucho porque no hemos crecido, no hemos sido fecundos. Entonces, para eso tiene que haber una transformación. De aquí y de acá, del corazón. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a acoger a los demás con amor. No existe transformación si no transformamos nosotros, ¿no? Muchas veces los MFCistas no sabemos. La función del asesor, dice del padre especial, quien con sabiduría y prudencia deberá ubicar a sus miembros en una verdadera vivencia de su espiritualidad laical. El asesor espiritual es clave para nuestra vivencia espiritual. Por ejemplo, nosotros en Luz de Cristo nos ayudan a vivir. No hemos tenido asesor especial nuestra religión. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos funcionado? Nosotros también hemos funcionado por eso. Porque también Petigal nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce sobre los documentos de la iglesia, sobre el catecismo básico. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, y si me preguntan a mí también, yo la primera cosa, dice, hablamos de lo fecundo, es proveer, esta generación de MFCistas tiene que proveer a MFCistas del 2010 y del 2040. El padre Pedro del 98 les está diciendo a los MFCistas ahí. Hay que proveer MFCistas para el 2010 y para el 2040. Ahora yo les pregunto a ustedes, aquí en Potosí, el 98, los que estaban a la cabeza del MFC en Potosí, ¿cuántos MFCistas han dejado para el 2010? Han trabajado, le han dado al MFC, pero no ha sido fecundo. Y no solo aquí, en otros departamentos igual. Y ahora, ¿cuántos MFCistas, los que estamos aquí ahorita en estas 4 paredes, cuántos MFCistas vamos a dejar para el 2040? Hoy es 2019. Tenemos 21 años. ¿Vamos a dejar MFCistas? ¿Vamos a ser fecundos? El padre Pedro
nos pregunta eso en ese entonces, que el MFC es una familia. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Estos chicos, ahí está hablando de los hijos del MFC. Allá en Luz de Cristo, y dale con Luz de Cristo, pero que me encanta mi grupo. Sería un MFCista. Los niños forman parte del grupo, vienen a la reunión y están ellos allá metiendo bulla. Oración, muchachos. Para, pero Luz de Cristo sí lo hace. Leen la palabra, oran con nosotros. Nosotros llegamos con Chayo después de años. ¿Y saben cómo nos llaman? Tíos. Y es como si nos hubiéramos ido hace una semana del MFC. ¿Y por qué? Porque yo como padre, como MFCista, le estoy mostrando a mi hijo. Y el padre Pedro Richard en ese entonces les dice, esos hijos van a ser o podrían ser, deberían ser, dice, apóstoles del matrimonio del día de mañana. Prepárenlos para eso, no han venido a este mundo para acumular gastos, para acumular plata. ¿Han visto? Ahí se nota un poquito su personalidad directriz del padre. No les está diciendo, prepárenlos bonitos, no. Está dando órdenes, pero en el amor que lo caracteriza. Esto lo saqué de un libro de Argentina que tenía que ver con el Sususu, ¿ya? Pero igual lo tenemos nosotros en otros libros. Habla sobre las etapas. Grupo social, acá al comienzo. Aquí yo puedo ponerme, a Chayo y yo, cuando estábamos por casarnos, y nos llama Liliana y Carlitos nos dice, vengan, ¿quieren formar un equipo? Ustedes dijeron que sí. Ah, ya, perfecto, vamos a ir. Grupo social. Comenzamos en el MFC. Amistades, amigos, convivencia, todo eso. Luego, cuando te vas formando parte ya del ciclo básico de formación, te convertís en una comunidad espiritual, ¿no? Descubres a Dios, ¿no? Tenés vivencias ya espirituales, ¿no? Con la oración, sobre todo. ¿Por qué? Porque en la casa no orábamos con Chayo. Antes de casarnos, éramos católicos, pero hasta por ahí nomás, como dicen varios, ¿no? Entramos al MFC, el grupo social se fue convirtiendo en una comunidad espiritual. Ya Chayo y yo rezábamos al almorzar, ¿no? O rezábamos en la noche, en la mañana. Pero después de terminar el ciclo básico de formación, se supone que tenemos que convertirnos en una comunidad apostólica. Y una comunidad apostólica es una antorcha, es una luz que debe contagiarse. ¿Para qué? Para que haya nuevos grupos y para que el MFC dé servicios a la comunidad. Uno de los servicios es la preparación al matrimonio, ¿no? Pero no es el único. Hay varios y aparecen nuevos. Entonces, ¿hemos llegado hasta allá arriba? ¿Nos hemos convertido en comunidad apostólica? No, pocos. En algún escalón está fallando, algo está pasando. El otro día, vi un anuncio de la Universidad Católica, el padre Pedro dice eso. Nosotros no formamos individuos, sino que formamos personas. Todos los MFCistas, todos los jefes de hogar pueden decir, ¿formamos personas? Anoche, yo como soy dañino, saqué un libro del padre Gustavo. Leo y dice lo mismo lo que el padre Richard está diciendo acá. ¿Qué es una persona? La palabra persona se divide en dos: per y zona. Per como perdurable y permanente. Significa algo que dura. Y zona viene de sum, de soy. Soy siempre, yo perduro. Cuando Chayo y yo nos casamos, con todo el amor y el encantamiento del noviazgo, estábamos felices y íbamos a ser un hermoso hogar. Pero a los años dejamos de ser personas. ¿Por qué? Porque no perduramos. Porque no fuimos, yo no fui esposo ni ella esposa. El padre Pedro Richard dice, tenemos que formar personas. Nuestros hijos tienen que ser perdurables. El compromiso tiene que ver con eso. En el libro que leí anoche, bueno, una paginita la leí, ¿no? Pero habla lo mismo. Dice que el compromiso tiene que ver con el hecho de que seas persona. Ustedes están aquí porque son personas, porque se han comprometido y son perdurables. Ahora, hablamos sobre la vida. El MFC ha sido perdurable, ha perdurado, pero gracias a las personas que lo han formado. Ahora veamos cómo ha trabajado el MFC, el tercer capítulo del Sususu, su acción apostólica. ¿Qué sucedió? En el Vaticano II existieron cambios con la Iglesia, cambios en la visión del laico.
pero los MFCistas no queríamos cambiar. Decíamos, no, en 4 paredes vamos a encontrar nuestra salvación, ¿no? Pero existieron nuevos desafíos. Teníamos que salir afuera, enfrentar a la sociedad, ¿no? Pero los MFCistas no, decían, no, el MFC ya cumplió su misión. El MFC es solo para trabajar para la familia. No tiene por qué ir a un barrio y hacer apostolado o misión. Entonces, habían esos encuentros. Los de la estructura tal vez lo tenían claro, ¿por qué? Porque ellos leían documentos eclesiales, ellos sabían las directrices que salían del concilio del Vaticano II, pero las bases no. Cuesta que nosotros como pareja nos comprometamos con lo que hay afuera. Por eso cuesta que hoy esto esté lleno, porque solo nos encerramos en nuestra vida conyugal y creemos que ahí murió nuestro apostolado. Jesús no se paró donde los escribas y les dijo, ya, arreglemos el evangelio un ratito entre nosotros. No, Jesús buscó a los pobres, buscó a las prostitutas, buscó a los leprosos, a los ciegos. Él se comprometió y además tuvo una apertura, Él se transformó. A nosotros nos costó el MFC, después del Concilio Vaticano II, aún había esa pelea de meterse con la sociedad. No a la apertura, había un no a la apertura. Y aparte de eso que sucedía, también en sus comienzos el MFC encontró piedras en su camino. Y aquí vamos a leer un poquito. El MFC habla de un padre que está escribiendo sobre santos lugares, se llama El Lugar. Dice, ¿por qué habían grupos que se disgregaban? ¿Y qué pasaba? Que desde la estructura, imagínense, el diocesano le manda a los grupos y le dice, todos los grupos tienen que tener las 6 áreas en su estructura. Si no están en las 6 áreas, se salen. Entonces, ¿qué hacen los grupos? Como no hay mucha gente, como no hay muchos miembros de su grupo, se salen. ¿Por qué? Porque el diocesano o el nacional se pone como el caballo cochero y solo se fija en el estatuto, en el reglamento. Luego, ¿cómo morían aislados? Por el hecho de que las estructuras les exigían demasiado. Entonces ellos preferían trabajar solos. Hace rato estamos comentando con los hermanos, ¿no? En La Paz, no sé, en otros lugares, ¿no? Han desaparecido grupos, ¿por qué? Porque tal vez las exigencias eran demasiadas o porque ellos se cerraban totalmente. Viene de los dos lados, ¿no? Del equipo y de la estructura, ¿no? No queremos transformarnos, entonces nos encerramos y nos hacemos una isla como equipo. Y no, pues ya no estamos viviendo nuestro carisma. Y sin pastores no hay rebaños, ¿a qué se refiere? Al hecho de los asesores eclesiales. Ahí el padre cuenta que habían crecido los grupos de Nazaret en su parroquia, pero porque faltaban sacerdotes, muchos de esos grupos se convirtieron en grupos sociales. Festejaban cumpleañitos, tal vez hacían churrasco, no sé, pero solo se dedicaban a eso y no fomentaban su espiritualidad. No oraban, no hacían retiros, no. Ahora, cuando estaba comenzando el MFC, cuenta la hermana Elena Llorente, una de las primeras del grupo de Nazaret, en la parroquia estaban ahí, se reunían en la parroquia, pero llegó un momento que le dijeron, no, ustedes no pueden reunirse en la parroquia, porque son grupo mixto. No pueden haber parejas dentro de la parroquia, porque estos son santos lugares. Y los sacaron al primer grupo de Nazaret y a otros más. Entonces se reunían en las casas. Llegó un momento en que el padre, este padre Foliar, dice, le llama a Elena Llorente y a Marta Forniel y le dice, miren, creo que el Espíritu Santo los está iluminando. Así que pueden continuar aquí en la parroquia con esas reuniones. Hoy también hemos tenido nosotros esas piedras, nos han tildado de sectas, ¿no? Nos han tildado en otros departamentos, no, el MFC ya no va más, le dicen. Pero eso sucede porque nosotros mismos somos muy cerrados. En otros departamentos hay ese problema con la pastoral. No debería meterme a eso. Pero tenemos que pensar de que a pesar de que nosotros somos originales, de que nuestro carisma es la familia, no, pues no somos los únicos que podemos buscar la salvación de la familia. También otros pueden hacerlo, ¿no? No es como en Estados Unidos, no es una marca registrada, no es una empresa. Esto es simplemente un movimiento familiar cristiano. Y por esa razón ha existido la pelea con la iglesia. Y por esa razón nos decían secta. Y en ese tiempo también.
sus propios pares del padre Pedro Richard no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba. Pero aún así el MFC prevaleció. ¿Y de qué manera? Simplemente que a todo lo negativo y a todo lo que es contrario a lo que tú crees, simplemente dices, amén, hermano. Yo continúo mi camino. Esa es la forma en cómo debe actuar la estructura del MFC. No es condenando a los demás. Antes del Evangelio recién se condenaba. Después de Jesús ya no se condena. Se acoge, se abre. Pinta simplemente. Si ves algo malo, lo pintas del color que tú quieres y no es más. Y nos evitamos estas piedras que nosotros mismos las hemos puesto. Sagrados techos. Esto sucede ya en Montevideo, en el 50, cuando esta familia querían ir a otros países. Quieren hacer retiros conyugales. En ese tiempo no habían casas de retiro como acá, ¿no? Y las monjitas querían hacerlo en una casa de monjas, pero les niegan las puertas, les cierran las puertas y le dicen, no pueden entrar ustedes acá. ¿Por qué? Porque acá pueden entrar solo niños, jóvenes, mujeres o varones solos, no parejas. ¿Qué estarían pensando que íbamos a entrar a hacer pues ahí, no? Pero no nos permitieron, nos cerraron las puertas. Con el tiempo eso ha cambiado, ¿no? Vaticano II le puso, pero aún así hay padres y hay religiosos que aún sí, piensan de esa manera, ¿no? Y MFCista familista, esa es otra de esa época igual. Habían padres que le decían al MFC, ustedes son familistas, no sé a qué se refiere ese concepto, pero miren, ya nos tiraban de algo. Esas son piedras externas, pero también hay piedras que nosotros mismos ponemos. Y ciertamente, dice, esto es del 98, que lo ha hecho a través de estos tiempos. Acá debo denunciar, dice, esas son las piedras de adentro. Denuncia como si fuera algo de la policía, dice. Denunciar a quienes han querido torcer el curso del MFC. Y la culpa la tienen los varones, dice. ¿Qué habrán hecho? Algunos de ellos, no todos, y han incluido a las mujeres porque han querido transformar un movimiento familiar en un movimiento social. Y nos han acusado sin conocimiento de causa. ¿Qué problemas van a abrir? Pero ya me imagino, ¿por qué? Porque sucede, hay equipos del MFC que se convierten que van transformando su visión y empiezan a festejar cumpleañitos, se hacen compadres, comadres, pero no participan de una parroquia, no participan de una misa, no hacen retiros espirituales, no mejoran su vida espiritual. Y otra cosa, está el ciclo básico de formación, pero tampoco lo quieren acoger. Nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, dice. El ciclo básico de formación no ha nacido así, es un trabajo extenso y se ha basado en documentos de la iglesia. Entonces, si vamos a hacer una fraternidad o un club, como cuando yo era muchacha, se llamó club, ¿no? Está bien, hagámoslo el club, pero no tenemos derecho a llamarnos movimiento familiar cristiano. Primero, dice, hay que admitir que somos unos fallutos, son palabras del padre Pedro. 40 años llevaba ese hombre, dice, que no se había confesado, se confesó y le dije, ahora reza el acto de contrición. Padre, son 40 años que no rezo. Y dice, entonces le dije, dile a Jesús que estás arrepentido. Entonces ese hombre se daba de golpes, dice, tan sonoros en el pecho y decía, Jesús, ten compasión de este pobre pecador. Hoy con las palabras del padre Pedro, pensemos nosotros en qué hemos sido fallutos, ¿no? Y mejoremos eso. Pero eso solo es individualmente y como pareja. Ahora, muchos afirmaron que el MFC debía crecer en cantidad. No ha sucedido. No hemos crecido en cantidad. Pero algo que es muy seguro, hermanos, y algo que hemos visto en otros lugares, ejemplo, cuando llegamos a Potosí, le vamos a ser sinceros, nuestros ánimos estaban más fríos que el mismo Potosí. Porque llegamos y no había ningún hermano en el MFC. Porque llegamos y nadie nos llamó. ¿Cómo llegaron? Yo les estoy diciendo sinceramente, somos familia. En el grupo de Luz de Cristo, cuando un hermanito se porta mal, lo escuchamos. Y luego le decimos, hermanito, debería ser así. Pero no nos enojamos, no nos peleamos. No nos odiamos por eso. Y a veces la boca es tan venenosa que quisiéramos ponerle una rienda y meterla adentro. Pero esas heridas no curan, quedan. La lengua es más venenosa que cualquier otro lengua.
pero en luz de Cristo hemos aprendido a no pelearnos. No expulsamos a un hermano porque piensa diferente, porque somos una familia, pero lo aceptamos con sus errores, porque cada quien, a pesar de que tiene sus exabruptos, ¿no? A pesar de eso, aporta al grupo. El MFC no ha crecido en cantidad, pero ni bien me presenté yo con ustedes, hermanitos, a trabajar. Lo frío que estaba mi ánimo de trabajar con ustedes se encendió. No me ayudó en la noche para dormir, ¿no? Pero sí me ayudó, ¿ya? Sí me ayudó a estar aquí con ustedes y compartirles esto. Y algo que es cierto es que puede ser el mismo tema, puede ser el mismo contenido, pero las cosas siempre se acomodan al lugar y a la vivencia. Y el compartir con los hermanos te dota de una experiencia única. Eso se llama espiritualidad. Y ese es el carisma del MFC. Dentro del carisma del MFC está la hospitalidad. Yo puedo ir a la casa de un hermano simplemente con que me diga, ven, te voy a alojar. Y yo no puedo negarme a eso porque es parte del carisma del MFC. Hace rato había hermanitos que me decían, ¿no? Están en Cochabamba otros hermanos. Hay que buscar a los hermanos de él, porque somos una familia. Ese es el Sususú. Ahora, no hemos crecido en cantidad, pero los pocos que estamos acá podemos trabajar mejor que muchos. ¿Por qué? Porque estamos inspirados. ¿En qué vamos a mejorar? Vamos a mejorar el contenido del grupo matrimonial, que no se convierte en grupo social. Vamos a mejorar en nuestra relación con la parroquia. Importante la parroquia. Somos católicos, romanos, apostólicos. No vamos a poner nuestra ONG, Movimiento Familiar Cristiano, y chao sacerdotes. No, no funciona así. El Padre Pedro no creó el MFC para eso. Vamos a mejorar el diálogo interno de la familia. Si yo no converso con mi esposa, no vivo bien mi vida conyugal, no puedo ser MFCista. Establecer en cada parroquia, dice, consejeros matrimoniales. Ese es un servicio que el Padre Pedro les está diciendo a los MFCistas del 98 que lo hagan. No pretendan que en un confesionario, en un instante, el sacerdote resuelva los problemas. No esperen que con esta escasez sacerdotal nosotros vamos a resolver los problemas que tienen las familias, ¿no? Tenemos ese servicio acá, tenemos el servicio en Santa Cruz, consejeros matrimoniales tenemos. El Padre Pedro en el 98 nos instó a hacer eso. Están atados, dice, son palabras del Padre Pedro, él era gaucho, así que por pavadas, por ropas, por antipatías, por cosas ideológicas. Muchas veces hay bloques, ¿verdad?, de MFCistas, pero no somos como hermanos, no aceptamos al hermano tal como es. Nos creamos bloques. ¿Y por qué? Porque nos dejamos llevar por lo mundano. Ya hablaba Juan 23, dice, estos profetas del pesimismo. Hay pesimistas en el MFC. Hemos ido a varios lugares y se paran. Hermano, yo creo que no deberían hacerlo de esta manera. Yo creo que una vez trabajemos acá entre los dirigentes y hagamos el plan para eso. Estamos perdiendo el tiempo acá. Cuesta agarrar esa lengua y decir, no vas a decir burrera, José Luis. Pero hay que ser, no acoger esa negatividad, pero no dejarnos llevar por ese pesimismo. Se trabaja mejor en comunidad. Es lo que ustedes dijeron ayer, comunidad, ¿no? Y dice, yo creo que el de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, no hay ninguna virtud que tanto se necesite hoy en día como la esperanza. Hay que tener esperanza para poder lograr más allá, mucho más. Hay que ver un horizonte hermoso y no dejarse llevar por pesimistas o por negatividades nuestras. Eso nos dice el Padre Pedro. Es necesario que haya consejeros bíblicos, familiares, así como hay catequistas en cada parroquia. Si ya para el año, escuchen, 2098, el Padre Pedro, ¿qué? Yo no pienso ni siquiera en el 2030, pero él ya estaba pensando en el 98. Se haya logrado esto, habremos establecido un cuerpo de bomberos en cada parroquia. Es decir, hay que hacer consejeros bíblicos. El Padre Miguel decía, eso es nuevo, eso es novedoso. No hay consejeros bíblicos, no es un servicio del MFC.
Y eso solo sucede si vamos a vivir plenamente en nuestra espiritualidad. No puedes ser consejero bíblico si no eres un católico desde tu vida conyugal. Es un servicio que el Padre Pedro nos insta a realizar. La otra cosa es que tenemos que jurar al buen samaritano. Dice. ¿Qué me importa que fulano sea protestante? Somos ecuménicos desde el Vaticano II. Si quiere ayudar con adopción era un servicio allá en la Argentina del MFC, que venga. Es decir, no interesa cuál es su ideología o su forma de pensar. Mientras ayude al carisma del MFC, bienvenido. Si quieren ayudar a los separados, que vengan. El MFC es un movimiento abierto y acoge a todo el que quiera trabajar por la pastoral familiar como acción. ¿No? Qué difícil es. Tengo esta postura, mire hermanito, podríamos hacer este proyecto. No, al año nomás, después lo vemos. No puede. Si el Padre Pedro en ese tiempo nos está diciendo que debemos ser un movimiento abierto, ¿cómo será la familia del futuro? ¿Será mucho más creativa o no solo en el sentido biológico? ¿Quién hubiera pensado que en el 48 el MFC tendría tantos servicios como tiene hoy? A cada rato aparece una nueva rama, los separados, los vuelto a unir. Esto es importante. En ese campo hay un problema, tenemos que resolver. Hay muchas etapas del matrimonio. El Padre Pedro ahí ya le pone una estructura y es una estructura conceptual. Y hay que devanarse, dice, un poco más los sesos para buscar soluciones a esas parejas. A las viudas, por ejemplo. Para desarrollar la espiritualidad en esta tercera etapa de la vida matrimonial. Yo les pregunto a ustedes, de los MFCistas que estaban en el 98, cuando el Padre Pedro habló esto, ¿cuántos de ellos son viudos? ¿Y cuántos de ellos están con ustedes? Muchas veces, yo conozco a Omar, mi hermano en Tarija. Su esposa falleció hace 2 años y él, porque el MFC le traía recuerdos de su esposa, se retiró. Pero nosotros como hermanos no lo buscamos y no lo reconfortamos. Se fue nada más y a ninguno. Allá en un grupo de Santa Cruz, una de las hermanas le dice, yo vengo acá porque busco espiritualidad. Y muchas veces no lo hacen. Se dedican a hablar de reuniones, ¿no? Y a compartir un refrigerio. Pero yo necesito espiritualidad. ¿Y por qué necesitaba espiritualidad la hermana? Porque su esposo había fallecido hace un poco tiempo. El MFC tiene dentro de su carisma el área de los viudos, viudas. Y nosotros no estamos haciendo nada para eso. En algún momento Chayo y yo, Dios quiera que no, y yo le dije a mi esposa que si sucede eso, sea ella la primera que irse, porque yo no me imagino que mi esposa sufra por mí, tal vez me están alegre, ¿no? Pero la etapa esa de la viudez, tienes que vivirla con tu familia, y el MFC es tu familia, y muchos de los MFCistas que han perdido a sus parejas no están con el MFC, y el MFC no los busca. Y el Padre Pedro en 98 nos está diciendo que hagamos un servicio para los viudos, porque es una etapa. Y a pesar de eso, él dice, la primera etapa es el noviazgo, la segunda etapa es la vida conyugal, y la tercera etapa, dice, hay que prepararse. Él tiene un concepto, él era un estudioso. Entonces él no dice arengas, él no dice, ay, los viuditos hay que acordarse de ellos. No, él sabe cómo es la vida. Hay demasiados MFCistas que no tienen las manos embarradas. Como decía Monseñor Angelilli, está fundamentando su discurso con palabras de otra persona. Si al presentarte a las puertas del cielo tus manos no son como las de Jesús, manos llagadas, porque serviste al prójimo, ¿cómo vas a entrar o no? Yo voy a ir al cielo yo he dicho que cuando yo vaya al cielo, sí o sí le voy a decir a San Pedro, ¿por qué haces llover cuando no debe llover? Pero, seguro San Pedro me va a decir, ¿qué hiciste? Soy MFCista, yo trabajo por la familia. A ver, mostrame tus manos. Y mis manos no van a estar llagadas. ¿Por qué? Porque solo fui al grupo por estar bien con mi esposa y por compartir. Pero cuando llamaban al taller formativo, yo no iba. Porque anteponía otras actividades. No como otros hermanos que han tenido que dejar sus trabajos, sus negocios para venir y formar parte de un taller. Y no solo eso, sino para formar parte de un cursillo o de la escuelita de los bienes allá en el MFC, ¿no? Entonces, San Pedro va a decir, a ver, muéstrame tu mano. No, hacete a un lado. Primero entran los MFCistas de verdad, vos al final, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a las manos, tenemos que embarrarnos, trabajar para poder entrar al cielo. Y eso es lo que nos dice el Padre Pedro. Recuerden la parábola de aquel que fue invitado a un banquete, dice.
Y cuando vino el dueño y vio que no tenía puesto el traje, lo echó fuera. ¿Cuál es nuestro traje? ¿Con qué traje nosotros vamos a llegar al cielo? ¿Con el traje ese donde está el logo del MFC nada más? ¿O en realidad nuestro corazón va a estar grabado, nuestra espiritualidad y nuestra entrega al MFC? ¿Qué traje vamos a llevar al banquete? ¿Nos van a botar del banquete o nos van a dejar pasar? El Padre Pedro nos insta a eso. ¿Y dónde vamos a ir si no tenemos el traje? Donde hay tinieblas y rechinar de dientes. Yo me imagino eso cuando yo me separé de Chayo, cuando nos separamos los dos. No teníamos el traje cuando empezamos en el MFC, porque para nosotros era un grupo social. Entonces no trabajamos como pareja. Y fuimos ahí donde hay tinieblas y rechinar de dientes. Es feo estar separado, amar a tu esposa y no tener la valentía de ir y decirle, trabajemos por mejorar. Es feo. Hay que morir entonces, dice, no solamente con las manos llagadas, sino con los pies llagados, porque salen a buscar al matrimonio descarriado y sobre todo terminan con el corazón agriado por una actitud de tantos que no comprenden la misión del MFC. Ahí yo otra vez voy a acordarme de la llamada de ayer, fue Miguel quien llamó, y el hermano le dijo, no, yo estoy separado hace varios tiempos, y está en la lista del MFC. No estamos trabajando por lo que tenemos que trabajar, nuestras manos están llagadas. No estamos caminando, nuestros pies están felices. Y para eso hay que curar, el Padre Pedro dice, hay que curar 3 cosas. La cabeza, los corazones y las voluntades. Hay que curar la cabeza, ¿por qué? Porque nuestra cabeza está lleno de lo que dice Susana Jiménez. ¿Se acuerdan, no? De Susana Jiménez, la gaucha. Está llena de... ¿no? Mal hablada era Susana Jiménez. Y así habla el Padre Pedro. Él está diciendo ese ejemplo. Nuestra cabeza está llena de mujeres. Hay que cambiar la mentalidad, una mentalidad próvida, no una mentalidad a favor del peso roñoso, del dinero. ¿Qué nos vamos a llevar cuando curamos? Nada. Nuestro traje no va a ser físico, va a ser lo que hemos hecho por los demás, lo que hemos servido. Ese va a ser nuestro traje. Entonces, curemos nuestra cabeza y curemos nuestros corazones. En segundo lugar, dice, hay que curar los corazones. La Iglesia Católica pone énfasis particular sobre el corazón, no sobre la cabeza. Si tienes rulo, gominas, si sos choquito, crees por tu cabello, no interesa, sino cómo tú piensas. Y tu corazón tiene que estar abierto para que haya esa transformación. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando tengas la voluntad de cambiar y de trabajar por el MFC. Y aquí el Padre Pedro habla sobre eso también. El MFC debe transformarse como lo ha hecho en tiempos pasados. Hemos visto, el MFC se ha transformado. Y hoy yo puedo afirmar que el MFC es una institución madura. No tenemos por qué cambiar, por qué crear cosas nuevas. Están hechas. El hermano me pregunta, ¿hay material para los cursos prematrimoniales? Hay. Y ha sido desarrollado por muchos asesores. No puede venir, disculpen la palabra, pero no puede venir un bellaco como José Luis y decirle, este es el contenido, esto vamos a hacer cursos prematrimoniales. No. Hay muchas personas que han trabajado. No podemos pisotear el ciclo básico de formación porque es el trabajo de muchas personas y de muchos años. Eso es lo que dice el Padre. Hay que convertirse y hay que transformar. Y hay que tener una mentalidad abierta. Hay que cambiar esa mente de que solo mi verdad vale. Hay que proponer la espiritualidad conyugal. Acá es interesante, el Padre Pedro en la otra diapositiva nos dice que haya retiros de 8 días. Y es cierto, en otros MFC, en otros países, el retiro conyugal, ¿no? El encuentro conyugal, que dura 3 días, es de donde salen más grupos del MFC. No es de los grupos prematrimoniales. Además, los grupos prematrimoniales es un servicio que ya las parroquias lo están dando, ¿no? En Santa Cruz sucede eso. No es nuestro propio, así que tenemos que dejar que otros lo hagan. Pero los retiros, los encuentros conyugales ayudan más a la relación de pareja. Y ayudan también a que el MFC crezca. Y aquí el Padre Pedro dice, 8 días, dice, ¿y por qué? Si se toman vacaciones de 1 mes para este cuerpo que se va a comer los gusanos, ¿cuánto más para el espíritu? Ayer y hoy estamos trabajando para conocer sobre el MFC, ¿no? Estamos compartiendo con ustedes el inicio del MFC, la vida del fundador, el enfoque que Jesús le da a la nueva evangelización. Estamos nutriendo nuestro espíritu. Ahora, vamos a terminar con esta palabra.
Para que nosotros vivamos este carisma, el su del MFC, primero tenemos que arreglar nuestra vida conyugal. Entonces vamos a ser una pareja feliz, que vamos a querer transmitir eso a los demás. El su nos pide eso. Y al conocer todo esto, esto deja de ser letra muerta. Ahora hay que vivirlo. Y el padre Pedro Richard nos dice que matrimonios felices formen MFCistas para este milenio. La pregunta, ¿somos felices? ¿Vamos a dejar MFCistas para el milenio? Hermanitos, gracias por escucharme. Amén.